los seres humanos, que siempre se han preguntado sobre su existencia, y los poetas, historiadores y científicos que afirman que el ser humano comete los mismos errores porque olvida el pasado. Pero ¿quiénes son estos personajes que hablan acerca de que el ser humano también aprende, evoluciona, crece y se esfuerza en dejar de cometer sus mismos errores? Hola, bienvenidos a este espacio de información confiable en el que hablaremos un poquito acerca de la historia de la psicología. Y siendo más específicos, de la historia de la psicología evolutiva o del desarrollo. Asimismo, también hablaremos de la historia de la psicología genética, que en realidad es una rama de la psicología del desarrollo. Comencemos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero el ser humano es mucho más complejo que eso. El ser humano es curioso, investiga, indaga y aprende. Se desarrolla en medios sociales y se adapta a ellos. Y es que los seres humanos son seres con características biológicas, psicológicas y sociales. Pero no siempre se ha visto así al ser humano. Costó muchos años de arduo trabajo científico para construir las teorías actuales. Todo comenzó cuando una editorial atrevida decidió publicar El origen de las especies por el reconocido Charles Darwin en 1859, quien al proponer una nueva respuesta hacia la famosa pregunta ¿de dónde venimos?, provocó que la ciencia y la religión se separaran. Esto quiso decir que Charles Darwin creó una nueva epistemología, es decir, que generó un conocimiento validado científicamente. La idea de la selección natural y la sobrevivencia de las especies, a partir de características que las fortalecen, inspiró a otras ciencias a observar sus objetos de estudio de formas diferentes. Como en la psicología, donde se comenzó a estudiar al ser humano como un individuo que aprende y evoluciona. Uno de los primeros psicólogos, y sin duda importante por crear el primer laboratorio de psicología en 1879, es Wilhelm Wundt, quien estudiaba el aprendizaje a través de experiencias inmediatas y observables, es decir, en la conducta. Aunque Wundt no era el único que en esas épocas se interesaba por la psicología. Sigmund Freud en 1890 comienza sus estudios, y no es hasta una década después que sus estudios empiezan a interesar en el ámbito científico y médico. Esto es porque es otro personaje que generó una nueva epistemología, esta vez del desarrollo sexual humano. Otro personaje interesado en la psicología de la misma época que Wundt y Freud es John Watson, padre de la psicología conductista, que en 1913 publicó un artículo que, además de sentar las bases de la psicología conductista, sus estudios no fueron bien recibidos por el público, pues hacía uso de animales y niños en sus experimentos. Como el pequeño Albert, un niño valiente al que se le presentaron estímulos tenebrosos y terminó teniendo fobia a los animales. Watson basó todos sus estudios en Iván Pavlov, que en 1902 ganó el Premio Nobel de Medicina, al estudiar los reflejos condicionados, es decir, un tipo de aprendizaje que se convierte en reflejo, como cuando tocan el timbre, sabes que hay alguien a la puerta. Y en 1920 aparece Jean Piaget, quien también al generar su propia epistemología sobre la psicología genética, y de la cual profundizaremos más adelante. Pero a grandes rasgos, habla sobre los procesos de aprendizaje y pensamiento. Sin embargo, una de las pautas más criticadas en los estudios de Piaget es que clasifica dichos procesos en rangos de edad basándose mucho más en la parte biológica que en la parte social. A diferencia de Lev Vygotsky, quien consideraba que al reforzar la interacción social, el ser humano aprendía de maneras más efectivas. Inclusive afirma que la sociedad es la que está encargada de mejorar las cualidades y habilidades personales de sus habitantes. A esto lo llamó la zona de desarrollo próximo, que son las habilidades que cualquier individuo puede desarrollar potencialmente. Y por último quisiera hablar de Erik Erikson, quien 50 años más tarde logra unir las epistemologías de los autores anteriormente mencionados. Y es por ello que la teoría del desarrollo psicosocial es uno de los más aceptados por la comunidad científica. Después de hacer nuestro gran resumen acerca de la historia de la psicología evolutiva, profundizaremos un poco en la historia de la psicología genética, que como ya sabemos es una epistemología creada en 1920 por Jean Piaget. La psicología genética, como ya habíamos visto, es la que se encarga de estudiar los procesos de pensamiento para el aprendizaje. Piaget estuvo muy interesado en las ciencias desde su infancia. Inclusive publica artículos desde los 11 años, lo que le lleva a preguntarse acerca de sus creencias y culmina en la investigación científica, dándose cuenta que las ciencias se apoyan unas a otras, generando un círculo que lo puede explicar todo, y que la totalidad es cualitativamente distinta en las partes que la conforman, además de tener la cualidad del equilibrio.
Para explicarlo mejor, utilicemos un poquito la imaginación. Imagina un montón de ladrillos. Y ese montón de ladrillos están apilados. Pero están apilados de cierta forma. Entre cada ladrillo hay cemento. Resulta que es una pared. Pero en realidad no es una pared. Es una casa. Sin embargo, tampoco es solamente una casa. Es un hogar, proveedor de salud, protección y amor. Y ahora, la línea del tiempo para los estudios de Piaget. Piaget comienza sus estudios desde 1918 a 1921, en donde aprende a hacer uso de los tests estandarizados que abandona en algún momento por estudiar la entrevista clínica. 4 años más tarde, crea una nueva metodología de la investigación, ya que la entrevista clínica solamente era comprobable verbalmente, y los tests eran muy rígidos en sus mediciones, por lo que se vio hacer uso obligatorio de ambos. Durante los siguientes 5 años y gracias al nacimiento de sus hijos, Piaget realiza sus estudios sobre la génesis de la inteligencia, que en general es el dominio del estadio sensoriomotriz y la aparición de la habilidad para representar cosas. Y para 1937 realiza sus estudios sobre la construcción de lo real en el niño, a través de las categorías básicas del pensamiento, que son espacio, tiempo, causalidad, permanencia y conservación del objeto. Pero no es hasta 1946 cuando expone la génesis de la representación, es decir, cómo se pasa de la inteligencia sensoriomotriz a la conceptual. En 1947 publica una síntesis de todos sus estudios en los libros La psicología de la inteligencia e Introducción a la epistemología. Y durante los próximos 30 años profundizó en sus estudios. Actualmente, muchos sistemas educativos se basan en las teorías de Piaget para construirse. Y no es de sorprenderse que muchas escuelas también lleven su nombre.